Diferencias entre la falsedad y la nulidad. Todo parte, como una historia, les decía, del artículo 225 del Código Civil. No confundas documento con acto, que sirve para probarlo. La falsedad es el documento y la nulidad es del acto jurídico en sí, ¿no? La falsedad, la nulidad genera inexistencia. La falsedad, en cambio, genera un delito. Sí, dos delitos en general, ¿no? ¿Quién tiene su código penal por acá? El delito de falsedad genérica y falsedad ideológica, ¿ya? No, me parece que está en el 427 del Código Penal, ya para que ustedes lo puedan, falsedad genérica, falsedad ideológica en sí, ¿no? Ahora, una última diferencia, miren ustedes en sí, ¿no? Ah, miren, por ahí había visto que Kenny, por ejemplo, había respondido bien la pregunta de la muerte cerebral, ¿no? Muy bien, Kenny, sí, estrellita para ti. Ahora, cuando nos damos un salto para establecer la última diferencia a nivel del proceso ejecutivo, en el proceso ejecutivo se puede generar oponibilidad, sí, claro que sí, uno se puede oponer también al mandato ejecutivo, pero solamente en los siguientes supuestos, ¿no? ¿Cuándo puedo contradecir la demanda? Señala el mismo código en uno de sus últimos párrafos. La contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en numeral 2, nulidad formal o falsedad del título en sí, ¿no? Acá quiere decir de alguna forma del documento, ¿no? Es decir, ¿no? Mientras, y acá va la última diferencia, ¿no? Porque señala la siguiente parte. O cuando siendo esto un título o valor emitido en forma incompleta, no hubiese sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados. Les voy a traducir esto en sí, ¿no? La última diferencia va con respecto al contenido de la falsedad y de la nulidad en sí. La nulidad obedece a los requisitos, a la falta o carencia de requisitos de validez, ¿sí? Falta o carencia, ¿no? Falta o carencia de requisitos de validez. ¿Por cuándo el acto es nulo? Falta manifestación de voluntad, objeto física y jurídicamente imposible, fin ilícito, ¿no? Simulación absoluta, en sí, o atentado al orden público y las buenas costumbres, ¿no? En general. No falta de forma solemne, en fin, ¿no? Cuando el documento es falso en sí. El documento es falso cuando de alguna manera el estado declarativo es incompatible con la realidad. El estado declarativo es incompatible, no se condice precisamente con la realidad. Es decir, el llenado, en otras palabras, como se sacan los títulos valores, por ejemplo, también, es incompatible. Muchas veces, no sé si ustedes han visto cuando se sacan cheques falsos, sí, o llenados de cheques en blanco, en realidad, ¿no? Ese estado declarativo, por ejemplo, que no constata el banco o que no certifica el banco, mejor dicho, es incompatible con el monto materia designado, ¿no? Con el monto incorporado básicamente en ese título falso, en general, ¿no? En consecuencia, mientras que la nulidad tiene que ver con los requisitos de validez para su eficacia, en la falsedad hace referencia, pues, a que los elementos que constituyen o de alguna manera que definen a dicha institución no formen parte del mismo en sí. O en todo caso, pues, que no se condice con la realidad, ¿no? ¿A qué voy con esto? Este último párrafo del artículo, como les estaba señalando, del 690 del Código Procesal Civil, hace referencia a que cada título o valor, por ejemplo, es único y específico. Es imposible confundir un warrant con un cheque, con un pagaré, con una letra de cambio. Es decir, por el número de endosatarios, por ejemplo, por el número de sujetos que participan en el mismo título o valor, por el objeto de la prestación, en sí, ¿no? De repente por la formalidad sustitutoria del proceso, en fin, ¿no? Porque hay diversas modalidades en las cuales se puede llenar en sí, y ese llenado define precisamente la institución jurídica. En consecuencia, ese estado declarativo es incompatible precisamente con la realidad o con la esencia o con la naturaleza del título en cuestión. Espero haberles resuelto entonces, chicos, las diferencias y por favor llévenlas para el grado porque se han hecho en varias veces esa pregunta. Diferencia entre falsedad y diferencia entre nulidad que puede generar confusión, pero que de alguna manera acabamos de definirlas un poquito mejor.